si quieren funcional. Esta primera capacitación pues es una capacitación de introducción general a toda la temática de protección catódica. En futuras capacitaciones vamos a tocar temas mucho más prácticos y también vamos a mirar un aspecto muy interesante, que es toda la información que ha entregado el contrato de Petrolavit en los consejos de protección catódica. Toda esa información la estamos analizando aquí, la estamos cruzando con la inspección inteligente. Hay varios hallazgos bastante importantes, críticos, y pues la idea es compartirlos y discutirlos con ustedes. Básicamente se hace primero esta primera charla como una introducción general, porque sabemos que en los distritos hay personal con mucha experiencia en la temática, pero también hay personal nuevo que está comenzando pues a abordar este tipo de temas. Entonces el objetivo es como nivelar un poco los conceptos básicos. Bueno, entonces como sabemos, de acuerdo a la norma AS 9318S, que es una norma de integridad, que es la que, pues, por la cual se rige el PGI, esta norma contempla 3 amenazas, unas amenazas dependientes del tiempo, independientes del tiempo y estables. Para el caso de TGI, las amenazas más críticas son corrosión externa, daños por terceros y clima y fuerzas externas, que son todos los problemas geotécnicos, movimientos de suelos. Quería saber, ¿ahí me escuchan bien? ¿Me confirman? Ahí se escucha bien, ¿cierto? Sí, mira, nosotros lo estamos escuchando bien. Ok, listo. Bueno, entonces, la corrosión externa que se presenta en las tuberías tiene 4 componentes, básicamente. Ahí pueden ver la presentación, ¿cierto? Tiene un cátodo, un ánodo, que es donde se presenta la corrosión como tal, es decir, la pérdida del metal, en este caso del hierro, una ruta metálica que une el electrodo, el ánodo con el cátodo, y un electrolito, que para el caso de una tubería ese electrolito es el suelo o el agua. En las tuberías de transporte de gas, cuando falla el revestimiento, sea total o parcialmente, se pueden presentar en un mismo sitio, por ejemplo en menos de 30 centímetros, zonas anódicas y zonas catódicas en el material. Las zonas anódicas son aquellas zonas donde se va a presentar la pérdida del material, en este caso del hierro. Al perderse estos átomos de hierro, se transfieren electrones a las zonas catódicas. Entonces aquí vemos dos de los componentes de la celda electroquímica, que son el ánodo, el cátodo en la tubería. El mismo tubo es la unión metálica, y el elemento más importante es el electrolito, que para el caso de las tuberías pues tenemos suelos o tenemos agua. Las características de ese electrolito, como sabemos, a lo largo de kilómetros y kilómetros de tuberías, pueden ser muy heterogéneas. Entonces podemos encontrar suelos ácidos, suelos básicos, podemos encontrar concentraciones de oxígeno, podemos encontrar microorganismos, resistividades altas o bajas. Entonces todos los parámetros, para nombrar algunos, son los que determinan la agresividad del medio, es decir, la velocidad con que ese ánodo se va a corroer. ¿Sí? Aquí lo podemos ver más claramente en esta figura. Aquí tenemos una tubería que asumimos que está expuesta a la superficie, es decir, falló el revestimiento. En esta tubería vemos una zona que, como habíamos mencionado, la denominamos ánodo, ¿sí? Y otra que la denominamos cátodo. Entonces, por convención, la corriente siempre sale del ánodo y entra al cátodo, ¿sí? Siempre manejemos esa convención, esa es la convención que se maneja en todos los sistemas de protección catódica. La zona por la cual sale la corriente en el suelo se denomina ánodo, es la zona que se está corroyendo. En este caso, esta es la zona del tubo que se está presentando corrosión, y el cátodo es la zona que no se protege, no presenta corrosión. En este caso, al presentarse esta circulación de corriente, hay una diferencia potencial entre estas dos zonas, entre el ánodo y el cátodo. Es decir, si tuviéramos un multímetro y lo colocáramos aquí entre estos dos puntos, mediríamos una diferencia de voltaje, que es el que permite la circulación de esta corriente. Esta diferencia de voltaje, por convención, siempre es más negativa en el ánodo y menos negativa en el cátodo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la protección catódica? Es un mecanismo de mitigación de la corrosión mediante la reducción del potencial existente entre zonas anódicas y catódicas de un material.
¿Cómo se realiza esto? A través de la aplicación de una corriente externa a la estructura, mediante un elemento, por ejemplo un electrodo, que generalmente se denomina ánodo de sacrificio, o ánodo en términos generales, que polariza las áreas catódicas en dirección electronegativa. Bueno, esta es la definición así estándar que se encuentra en las normas de protección catódica, pero el concepto básico lo vemos en esta figura. Básicamente la protección catódica lo que hace es reducir esta diferencia de voltaje entre las zonas anódicas y catódicas. ¿Por qué? Porque al reducirse esta diferencia de voltaje, pues no va a haber esta circulación en la tubería entre un ánodo y un cátodo. Si la diferencia es cercana a cero, esta corriente o es cero o es muy baja y no se va a presentar corrosión sobre la tubería. Vamos a ver un poco más detalle este fenómeno. Aquí en este diagrama que vemos, es un diagrama de Kovacs. Básicamente lo que podemos extraer de él es la justificación del criterio que usualmente utilizamos en protección catódica, que es menos 850 milivoltios medidos respecto a un electrodo de referencia de cobre, sulfato de cobre en las estructuras. Básicamente vemos en esta gráfica el por qué se utiliza ese criterio. Este criterio lo que permite es comprobar que a partir de ese voltaje se supera la frontera de corrosión y se pasa a la frontera de inmunidad de hierro. Entonces, este parámetro es muy importante, aunque ahorita lo vamos a ver como más en términos prácticos, el criterio menos 850 milivoltios. ¿Cómo se aplica la corriente de protección catódica? Como ustedes saben, pues se utiliza a través de rectificadores, principalmente en las troncales, y ánodos de sacrificio en los ramales. Bueno, aquí vemos un ejemplo un poco más detallado de lo que es una mitigación de la protección de las zonas de corrosión a través de la protección catódica. Aquí en la parte izquierda vemos una tubería que no tiene protección catódica. Entonces, idealmente, aquí, este es un caso ideal porque realmente en la práctica uno no puede llegar a medir estas zonas anódicas y catódicas. Aquí en la parte izquierda tenemos un ánodo. ¿Cómo identificamos el ánodo? Tiene un potencial más negativo, en este caso menos 650 milivoltios. El cátodo tiene un potencial menos negativo, menos 500 milivoltios. Entonces, estas diferencias de potenciales en esta tubería que está expuesta al electrolito, es decir, falló el revestimiento, tendría una corriente de 1 miliamperio. ¿Sí? Recordemos la convención, siempre la corriente sale del ánodo y entra al cátodo. Entonces, en este caso, sin protección catódica, tendríamos una celda de corrosión en esta parte del cátodo donde está la zona azul, y la corriente de corrosión que determina la velocidad con la cual se está perdiendo la pared metálica en esta tubería es de 1 miliamperio. Ahora, en el lado derecho comenzamos a inyectar un poco de protección catódica, un poco de corriente. Entonces, ¿qué es lo que hace la protección catódica en este caso? Comienza a elevar el potencial del electrodo. Aquí vemos que subió. Entonces, al subir el potencial del electrodo, se disminuye la diferencia de voltaje. Eso es como una batería. Disminuyo la diferencia de voltaje entre los ánodos y los cátodos, y al disminuir esa diferencia de voltaje, disminuye esta corrosión que va del ánodo al cátodo. Ese es el principio básico de la protección catódica. Idealmente, uno podría tener un voltaje en el cátodo exactamente igual al voltaje del ánodo, es decir, no habría corrosión. En la práctica, debido a las diferencias de suelos, a las diferencias de llegar protección catódica a todos los puntos, a veces en el caso también de los revestimientos, hay revestimientos que dificultan ese proceso cuando fallan, otros que lo facilitan. Está bien conocido que el FD cuando falla es un revestimiento que facilita el ingreso de protección catódica porque generalmente se falla, se fractura y deja el electrolito abierto a la superficie. Hay revestimientos como el tricapa que cuando fallan generalmente generan apantallamiento de la protección catódica, es decir, dificultan el ingreso de la protección catódica, lo cual es un problema bastante delicado a largo plazo. Aquí vemos como con más detalle lo que vimos anteriormente. En la parte superior tenemos zonas anódicas y zonas catódicas en el material. Las zonas anódicas son las zonas más puras, o sea, que tienen el potencial más negativo. A medida que inyecto corriente al sistema, los cátodos van subiendo de voltaje. Entonces, como van subiendo de voltaje, se van igualando en voltaje a los ánodos, se va reduciendo la corriente hasta que idealmente, aquí ya en la parte inferior, vemos que ya no hay corrientes circulando entre ánodos y cátodos de la tubería. En este caso, toda la corriente está proveniendo del sistema de protección catódica y en teoría esta superficie metálica no está presentando corrosión.
pero en la práctica vemos que siempre quedarán zonas, como la que vemos en la parte inferior al lado derecho, zonas pequeñas donde si bien eleve el voltaje en los cátodos, siempre hay una pequeña diferencia en la superficie del metal, del acero entre ánodos y cátodos, y siempre hay una pequeña corriente de corrosión. En este esquema vemos los dos tipos principales de sistemas de protección catódica. El primero es con ánodos de sacrificio, básicamente TGI utiliza ánodos de sacrificio en ramales, y actualmente lo estamos utilizando en sitios donde tenemos indicios de interferencias con sistemas de Ecopetrol o de otros operadores. También se utilizan en cruces donde hay indicios de bacterias para incrementar pues el potencial catódico medio, dado que a veces, en el caso de los sistemas de corriente impresa, que son los que hemos hablado hecho, si bien cubren una longitud mucho más grande, cubren kilómetros, hay sitios donde les cuesta trabajo llegar la corriente de protección. Aquí, en este caso, en el lado izquierdo vemos que el ánodo sería este rectángulo amarillo. Entonces, idealmente, toda la corriente de protección la suministra el ánodo. Es decir, toda la estructura se comportaría como un cátodo. Es decir, únicamente estaría ingresando la corriente del ánodo al cátodo, es decir, toda la estructura no presentaría corrosión. Pero en la práctica, como les comentaba anteriormente, siempre se presentarán zonas donde eso no se cumple, es decir, siempre habrán algunos pequeños ánodos en la estructura y a la del ánodo pues habrán pequeñas corrientes circulando dentro de la tubería y habrá corrosión. Pero en términos generales, la corrosión es un método, la protección catódica es un método muy efectivo para mitigar la corrosión, siempre y cuando se instale bien, el diseño sea instalado adecuadamente, se analicen todos los parámetros que se deben tener en cuenta en un sistema de protección catódica, como la remoticidad del ánodo, todas las facilidades para instalar un adecuado relleno para donde se instalan esos ánodos con distintos tipos de sales. Y a la derecha vemos el sistema por corriente impresa, que pues es el que más utiliza TGI en las troncales. En este caso, esto es un estándar, siempre el negativo de esa fuente va a la tubería, ¿sí? Y el positivo va a una cama anódica. Esas camas anódicas idealmente se deben instalar a más de 60 metros de la tubería para garantizar una remoticidad, es decir, que haya una distribución de la corriente de manera uniforme en toda la tubería. En este aspecto hay que tener mucho cuidado y no cometer errores en las conexiones, porque si yo por error conectara el positivo de ese rectificador de la estructura, ¿sí?, y el negativo al ánodo, pues estaría generando un proceso de corrosión acelerado en la tubería, ¿sí? Entonces ese parámetro es muy importante, tener siempre presente la polaridad de conexión de un rectificador en corriente impresa, que es el negativo a la estructura y el positivo a la cama anódica. Aquí vemos de modo resumido, cuáles son las principales características de ambos sistemas, los galvánicos y los de corriente impresa. Los galvánicos, o sea, los de ánodos de sacrificio, se utilizan principalmente en zonas donde hay bajas demandas de corriente, ¿sí? Por eso se utilizan los ramales, donde se tienen pues tuberías de diámetros bajos, pequeños. Se utilizan electrolitos de baja resistividad eléctrica, áreas a proteger relativamente pequeñas y sistemas de vida útil relativamente cortos. Complementando eso, actualmente pues también estamos comenzando a utilizar en sitios donde hay evidencias de interferencias, que es un tema que vamos a ver de modo muy simplificado al final. Es un problema bastante delicado que está comenzando a afectar la TGI, sobre todo cuando se comparte el derecho de vía con Ecopetrol y no se tienen los sistemas integrados. Bueno, en cuanto a los materiales anódicos, como para conocer un poco, en ánodos de sacrificio se utilizan el magnesio, el zinc y el aluminio. Principalmente para terrenos, para suelos como los que maneja TGI, se utiliza magnesio, el aluminio, el zinc se utiliza más que todo en agua de mar. Y para corriente impresa, los más utilizados son grafito y actualmente el MMO, que es una mezcla de metales oxidados. Estos ánodos son muy eficientes siempre y cuando la instalación de las camas anódicas se hayan hecho de manera adecuada. Entonces, estos ánodos se instalan y alrededor de ellos se instala toda una columna de carbón. El carbón tiene una función básicamente de aumentar el área, disminuir la resistencia, facilitar el drenaje de corriente desde el ánodo.
tipos de ánodos, pues en los ánodos de galvánicos se utilizan materiales más activos que el hierro, es decir, que tengan un potencial electronegativo mucho más alto. Cuando hablamos de potenciales del hierro medidos con electrodo, y cuando veíamos las celdas de corrosión, veíamos que esos voltajes del hierro sin protección oscilan entre 650 y 400. Es más o menos lo común de encontrar en una tubería que lleva un buen tiempo de operación. Cuando la tubería es muy buena, se pueden llegar a encontrar hasta potenciales de menos 700. ¿Sí? Entonces recuerden que el objetivo de instalar un sistema externo de protección catódica es subir ese potencial a menos 850, y con eso se asume que los cátodos están polarizando el mismo potencial de los ánodos y que la corrosión se reduce a un nivel mínimo. Las formas de instalación, bueno, tenemos los ánodos galvánicos, generalmente se acoplan a través de una estación de prueba a la estructura, y los de corriente pues requieren toda una logística, cometidas eléctricas, requerimientos de energía, etc. Bueno, en cuanto a geometrías, no vamos a profundizar en esto, básicamente decir que para lo que son suelos, las geometrías más utilizadas son cilíndricas, porque los cilindros permiten reducir la resistencia del ánodo a la tierra, y la idea es que entre la tierra y el ánodo de sacrificio o el ánodo de corriente impresa, la resistencia sea baja para que permita facilite el drenaje de corriente. Aquí vemos los elementos básicos que utilizamos en campo para medir los potenciales, que es un multímetro y un electrodo de referencia. Hay una gran variedad de electrodos de referencia, pero para el caso de suelos utilizamos principalmente el electrodo de cobre sulfato de cobre. ¿Qué componentes tiene este electrodo? Realmente es un electrodo muy sencillo, pero muchos errores en las mediciones están relacionados con un inadecuado mantenimiento de este electrodo. ¿Sí? Este electrodo tiene un tapón, una membrana que debe mantenerse cuando no se está usando, se debe mantener sellado. Cuando se está usando sobre el suelo, pues se debe humedecer para facilitar la circulación de corrientes. Tiene una barra de cobre, ¿sí? Y una solución de sulfato de cobre. Siempre tiene que haber presencia de cristales de sulfato de cobre, que son los que vemos aquí en la gráfica. Esos cristales son la garantía de que el electrodo, que la solución está saturada, entonces las medidas van a ser confiables. Si no hay cristales de sulfato de cobre, pueden haber errores en las mediciones. ¿Cómo se hace un mantenimiento adecuado a este electrodo? Si se evidencia que hay óxido en la barra de cobre, que es esta, se debe realizar una limpieza muy cuidadosa utilizando lija fina, o se puede utilizar una solución de ácido nítrico. En caso de ustedes, pues es más práctico utilizar la lija. Después de esa limpieza, se debe enjuagar esa barra de cobre con agua destilada. Lo que corresponde a la solución, se debe mantener por lo menos 3/4 partes de la solución de sulfato de cobre. Y como les decía, siempre debe haber unos cristales de sulfato de cobre extras que son un indicio de que la solución está saturada y que las medidas son confiables. Usar solo agua destilada cuando se va a llenar este electrodo. Bueno, aprovecho para comentar que dentro del contrato se compraron 6 electrodos de referencias, uno para cada distrito. La idea es que estos electrodos ya se enviaron. Si algunos de ustedes me confirman que no les ha llegado, pues allá es la gestión. Básicamente, y también se envió una solución de sulfato de cobre. La idea es ese electrodo, si el otro electrodo está funcionando bien, es tener este electrodo como de referencia, como de patrón para verificar. Cada mes se hace una verificación, se colocan ambos en el suelo, se colocan lo más cercano posible, y la diferencia entre los dos debería ser de 10 milivoltios, teniendo presente que el más confiable es el electrodo nuevo. Si hay una diferencia, pues se debe considerar que pudo haber una contaminación o hay alguna falla en alguno de los dos electrodos y se debe proceder a hacer un mantenimiento del electrodo. Entonces les agradezco si les llegó de manera efectiva lo que es el electrodo y la solución. Bueno, aquí esta diapositiva lo que quiere mostrar básicamente es cuando se utiliza un electrodo diferente al de cobre sulfato de cobre y es necesario hacer una conversión entre electrodos. Para el caso de nosotros no es muy relevante. Otro aspecto importante de esta primera charla de introducción general está relacionado con la resistencia de los terrenos. Como les comentaba, la agresividad del proceso de corrosión, o sea, la velocidad con que la zona anódica se consume o pierde material, depende del electrolito.
de aspectos como las concentraciones de oxígeno, presencia de bacterias, presencia de suelos ácidos y la resistividad. La resistividad es una variable que se está midiendo dentro del contrato de protección catódica de Petrolavil. Se realiza cada 200 metros. Ellos miden realmente es una resistencia utilizando el método de los 4 pines, y a través de una sencilla fórmula que vemos acá se convierte a resistividades. Esas resistividades se analizan dependiendo de la capa donde está la tubería y dependiendo de los rangos. Por ejemplo, si tenemos una resistividad de 0 a 500 ohm por centímetro, pues hablamos de un suelo muy corrosivo. Si vamos subiendo la resistividad, como se está aumentando la resistencia, siempre veamos esto como una batería. Si yo aumento la resistencia en esa batería, que sería aumentar la resistividad, estoy reduciendo la corriente, es decir, hay menos corriente, y si hay menos corriente, pues hay menos corrosión. Entonces siempre a mayor resistencia, pues tenemos suelos menos corrosivos. Pero como les comentaba, esta es una sola variable. Esa variable hay que integrarla con otras variables que a veces resultan ser más determinantes que la misma resistividad, como es la presencia de pH bajos, suelos ácidos o de concentraciones de oxígeno. Aquí vemos lo que hacemos aquí, que es toda esa información que se levanta, se cruza con todos los datos de inspección inteligente y otros históricos y se hace un análisis de capas. Básicamente lo que más se analiza es la capa entre 1 y 2 metros, las resistividades en esa capa, porque generalmente las tuberías están enterradas a esa profundidad. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los criterios de protección catódica. Estos criterios están basados en una norma que es la NEIS RP 0169. Hay otras normas, hay otros criterios que permiten hacer como más variaciones, pero pues el más utilizado y el que se ha adoptado en 3GI en los últimos, desde que inició sus operaciones, es el criterio de la norma NEIS. La norma NEIS establece 3 criterios, ¿sí? Uno de ellos es un potencial entre la estructura que estoy midiendo y el electrolito, en este caso el suelo, va a menos 850 milivoltios medidos respecto a un electrodo de referencia de cobre, sulfato de cobre. En términos prácticos, ¿qué es esto? Cuando yo voy a campo y quiero medir el potencial, pues conecto mi multímetro, ¿sí? Siempre es importante manejar esta convención para no tener dudas. Creo que eso lo manejan todos, solamente estoy repitiéndolo. El negativo va a la estructura, a la estación de prueba, y el positivo va al electrodo, para siempre leer potenciales negativos, aunque a veces pueden presentar positivos cuando hay algún problema de interferencia o casos muy especiales. En este método de medición, que contempla que siempre entre el electrodo y la tubería, que está enterrada a 1 o 2 metros de profundidad, hay una columna de suelo. Esta columna de suelo tiene una resistencia. Entonces, a través del suelo está circulando una corriente, es decir, aquí hay una caída óhmica. Esa caída óhmica se suma al voltaje que estoy leyendo. Entonces, el voltaje leído es el voltaje de PC de la tubería más esta caída óhmica. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo tener una tubería, por ejemplo, en menos 800 milivoltios, pero está leyendo sobre el terreno 1000 milivoltios, ¿sí? Porque esta caída suma al voltaje real, al potencial real de la tubería. En este caso tendría 1000 milivoltios arriba y aquí tendría 800, es decir, la estructura no estaría protegida, pero estaría leyendo un potencial por encima de los 850. Entonces, considerando esto, este criterio no se usa mucho. En 3GI lo utilizamos básicamente en los ramales donde hay anos de sacrificio, debido a que no hay manera de interrumpir esos anos de sacrificio, de ciclarlos temporalmente para eliminar ese error asociado a esas corrientes que circulan del sistema de protección catódica. Entonces, en este caso, es importante considerar que este criterio lo utiliza 3GI para lo que son los ramales y infraestructura donde no es posible conocer el potencial real de la estructura. Y hay que tener mucho cuidado en su uso. El otro criterio, el segundo criterio, que es el más utilizado, es un potencial polarizado entre la estructura y el electrolito mayor a menos 850 milivoltios medido con un electrodo de referencia. Entonces, volviendo a la figura, en esta figura vemos que cómo podemos medir el potencial real. Como tenemos una caída I por R, I que es de las corrientes que circulan en protección catódica o corrientes de interferencias de otros sistemas, o no
no necesariamente corrientes de interferencia, sino cuando comparte el derecho de vía, pues hay unos gradientes de equipotenciales, gradientes de corrientes que se generan del sistema de protección catódica del vecino. Y tenemos una resistencia. Entonces, ¿cómo podemos medir el voltaje real, o sea, el VPC de la tubería? Eliminando alguno de los dos, llevando a cero alguno de los dos, sea la resistencia o sea la corriente. Entonces, ciclando los rectificadores, ciclando las fuentes, yo hago instantáneamente la corriente igual a cero, idealmente. Entonces, en ese sentido, ese criterio permite medir el potencial polarizado, el potencial real de la estructura, que generalmente, pues, para los que son eléctricos, tiene un comportamiento capacitivo. Es decir, arranca un valor y rápidamente se va descargando. Por eso es importante pues medirlo muy rápido o utilizar equipos como osciloscopios que permiten medir con mayor confiabilidad el potencial polarizado de la estructura. Como vemos, otra manera de medir con mayor confiabilidad el potencial polarizado es reduciendo la resistencia. Entonces, como vemos acá, para reducir la resistencia, ¿qué es lo único que puedo hacer? Pues acercar el electrodo a la tubería, que es el caso de los electrodos de referencias permanentes. En el caso de TGI los tenemos instalados para los monitoreos de las unidades de monitoreo remoto instaladas con tecnología total, y también se están comenzando a utilizar en puntos identificados como críticos, donde se tienen indicios de interferencias, y es importante tener una facilidad que permita conocer el voltaje real de la tubería, porque cuando hay interferencias es muy difícil conocer el voltaje real que le está llegando a la tubería. Aquí vemos lo que se hace básicamente en un sistema cuando se quieren tomar esos potenciales, que consiste principalmente en realizar un ciclado del rectificador. Al realizar ese ciclado, temporalmente la corriente se vuelve cero en unos instantes de tiempo, y en esos instantes de tiempo pues se mide el potencial polarizado de la estructura. A veces es necesario ciclar, por ejemplo, los recorridos que hace Petrolavín, es fundamental ciclar todas las fuentes asociadas a ese sistema de protección catódica, o sea, todos los rectificadores y todas las fuentes que inyectan corriente a la tubería que se está analizando. Entonces, en esta figura vemos que para hacer una buena medición de los potenciales, yo debo interrumpir ambas fuentes. En este aspecto me voy a tener un momento para que tengamos muy presente en cuanto a las medidas que se están realizando. Dentro del contrato hemos analizado los datos y vemos que históricamente hay sitios donde no se interrumpen los sistemas de Ecopetrol porque no están integrados, o sea, en teoría son sistemas independientes, pero hemos visto que para el próximo año es fundamental, porque así no estén integrados, se están ingresando algunas corrientes a los sistemas de PGI. Eso lo hemos comprobado con las excavaciones de las reparaciones que se hacen a los defectos auxilio y a la información que reporta la herramienta ILE, donde coinciden muchos defectos de corrosión externa encontrados, coinciden con cruces de Ecopetrol. Entonces, ¿a qué indicio lleva eso? A que hay interferencias, es decir, hay corrientes del sistema de Ecopetrol ingresando a tubería TGI. Por donde ingresan no es problema, recuerden el concepto de lo anódico catódico, por donde entra la corriente no es el problema, por donde sale, entonces se están descargando en algún sitio y están generando problemas de corrosión. Entonces ese aspecto es fundamental para los estudios, hacer una buena interrupción de todas las fuentes, independiente de que se tenga indicio o no de que estén integradas al sistema de TGI. Otro aspecto muy importante es respecto a las mediciones que se hacen mensualmente al potencial Istanov cerca de los rectificadores. Es importante tener presente cuando se hacen las mediciones en los rectificadores, por logística generalmente se llegan al sitio a un solo rectificador y pues interrumpen ese rectificador, miran el potencial Istanov, verifican que esté por encima de 850 y por debajo de 1200, y pues ese es como el punto de referencia para verificar el estado de la protección catódica. Bueno, esta metodología hay que tener mucho cuidado en utilizarla. Entiendo que hace parte de la logística de TGI. Idealmente, ¿cómo se debería hacer esas mediciones? Si se tuviera la facilidad, idealmente se tendrían que ciclar todos los rectificadores del área de influencia, ¿sí? No solo en el sitio donde son verificados. ¿Por qué? Porque generalmente hay rectificadores cercanos
que le mantienen un potencial adicional. Es decir, si yo ciclara ese rectificador cercano, posiblemente ese potencial de 1100 medido se me cae a 1050. Ya lo hemos podido comprobar en las mediciones. Entonces, en términos prácticos, lo importante es tratar de mantener un potencial no tan cercano a los 850 milivoltios, considerando que hay fuentes que en esa medición no quedaron interrumpidas, ¿sí?, ni tan cercano a 1200, porque pues podemos generar desprendimiento del recubrimiento. La recomendación del desprendimiento del recubrimiento aplica sobre todo a sistemas tricapa. ¿Qué pasa con los sistemas tricapa? Que cuando yo supero el potencial de 1200 milivoltios... ¿Me escuchan? Cuando yo inyecto un potencial a la tubería en un sistema tricapa superior a 1200 milivoltios, igual que todos los recubrimientos, se puede presentar un desprendimiento del recubrimiento, un disbonding catódico, ¿sí? Esto se ve a que la protección catódica es una reacción electroquímica en los cátodos, entonces genera un exceso de cargas negativas de hidróxidos de hidroxilo como el F. Generalmente los revestimientos son revestimientos a superficie, entonces facilitan la entrada de la protección catódica. Pero los sistemas tricapa son sistemas bastante problemáticos, porque generalmente cuando se presenta un desprendimiento fallan en una zona muy puntual, de tal manera que lo que ingresa es agua, pero no facilita muy bien el ingreso de la protección catódica, es decir, se genera un apantallamiento de la protección catódica. Realizando, por ejemplo, la información que generan los contratos de Petrolabin con la inspección del CBG, que es una inspección que permite evaluar el revestimiento, y también con este han hecho, se ha evidenciado que los defectos más críticos de corrosión externa encontrados en tricapa, el 80% de pérdida de espesor en la pared metálica, están apantallados, es decir, no les estaba entrando la protección catódica, lo cual es una condición bastante crítica a largo plazo, que significa que cada vez que falle un tricapa, es muy probable que en esos sitios quede apantallado y no ingrese la protección catódica y se genere una microcelda de corrosión. Bueno, el tercer criterio de protección catódica, que para el caso de TGI no es muy usado, pero pues sí se usa en la industria y en algunos casos especiales los vamos a comenzar a usar, sobre todo en lo que son sistemas de tanques, que pues el objetivo es comenzar a proteger los tanques contra incendio. Es un criterio de polarización, que dice un mínimo de 100 milivoltios de polarización catódica entre la estructura y un electrodo de referencia de cobre sulfato de cobre. Este criterio lo que permite, volviendo al esquema, perdón, lo que permite es apagar. ¿Qué requiere este criterio? Primero, apagar todo el sistema de protección catódica, despolarizarlo y dejar, puede ser 1 o 2 días, para poder medir el potencial natural de la tubería, es decir, el potencial que tendría la estructura sin protección catódica. Luego se polariza y se realiza una medida instant-off del potencial y se compara ese potencial instant-off del mismo modo que se realiza en el segundo criterio, o sea, interrumpiendo las fuentes de energía, los rectificadores, y se compara ese voltaje con respecto al natural. Entonces aquí vemos un ejemplo. Aquí vemos un ejemplo de una gráfica de un instant-off, ¿sí? Aquí vemos un potencial instant-off, que es el que se mide cuando interrumpo los cicladores. Como vemos, tiene un comportamiento capacitivo, entonces es importante tratar de medirlo por lo menos 300 milisegundos después, pero no deja mucho tiempo, porque lo que estamos viendo ya no va a ser polarización, sino un potencial cercano al natural. Esto depende mucho del tipo de revestimiento, de las características del recubrimiento. Un recubrimiento muy bueno tiene un comportamiento más capacitivo, o sea, se descarga más lentamente ese potencial. Un recubrimiento malo, pues se despolariza más rápidamente. Entonces, ese potencial instant-off se compara con respecto al natural. Entonces, por ejemplo, si medimos un potencial instant-off de 650 milivoltios, ¿sí?, este potencial no cumpliría el criterio de los 850, ¿verdad? Porque el criterio de los 850 necesita es que este potencial estuviera por encima de 850. Pero sí cumple el criterio de los 100 milivoltios, porque con respecto al potencial natural
menos 0.50 sí hubo un incremento de casi 150 milivoltios. Entonces, este criterio es un poco más complicado de verificar en campo, pero pues permite que las tuberías no requieran tanta energía, tanto consumo de energía para obtener un potencial de protección. En términos prácticos, la mayor parte de las tuberías de TGI y la mayor parte de la industria utiliza el segundo criterio, es decir, el de menos 850 milivoltios polarizado. Bueno, aquí vemos cuáles son los efectos perjudiciales de la protección catódica. Estamos hablando de que cuando no tenemos protección catódica puede haber corrosión acelerada, ¿sí? Cuando tenemos una protección catódica deficiente es decir, que no se alcanzan los 850 milivoltios, sino es un valor que oscila entre 850, 600, y tenemos suelos con problemas con presencia de carbonatos, tuberías cercanas a estaciones compresoras, se pueden presentar unos fenómenos de corrosión bajo tensiones, en inglés stress corrosion cracking. Es un fenómeno muy difícil de detectar, no lo detectan las herramientas de inspección inteligente. Se identifica es cuando falla, pues en Colombia es un fenómeno muy poco estudiado, pero se proyecta que de aquí a 10 años sea un problema bastante importante para las tuberías de transporte, sobre todo los 10 o 5 kilómetros más cercanos a las estaciones compresoras. El rango adecuado de protección catódica, como les dije, está entre 850 y digamos un valor cercano a 1200, generalmente se maneja 1150, ¿sí? Esta es la ventana de protección. Para el caso de los tricapas, es muy importante no estar muy cerca de los 1200. A veces se calibra un rectificador, se deja en 1150, 1190, pero puede ser que haya cambios estacionales y el incremento de las lluvias y se suba a 1200. Entonces, como regla práctica, cuando se trata de sistemas tricapas, de recubrimientos, es mejor estar cerca a los 900 que a los 1000. O sea, es mejor estar como cercano al valor bajo que al valor alto, para el caso de sistemas tricapa. Bueno, eso es lo que hablábamos, de que hay problemas cuando la protección es deficiente, se pueden presentar agrietamientos, es un fenómeno bastante complejo de identificar a tiempo. Volviendo al tema de los anos de sacrificio, aquí vemos un esquema típico de instalación de un ano de sacrificio. Estos anos se instalan cerca a la tubería, entre 1 a 5 metros de distancia, y sirven para proteger tramos muy pequeños o tuberías de diámetro pequeño y longitudes también considerablemente reducidas. Ya lo que son los sistemas de corriente impresa, aquí vemos un esquema. Esos sistemas sí permiten proteger tramos considerables de tubería. El esquema es tal como lo mencionamos al comienzo: el negativo va a la estructura, el positivo va a una cama anódica. La distancia de esa cama anódica debe superar los 50 metros, eso con el fin de garantizar una remoticidad de la cama y una distribución más uniforme de la corriente. Este es otro tipo de camas que pues TGI no tiene, que son camas profundas. Son las mejores camas porque son, debido a que el ano se instala muy profundo, a más de 50 metros de profundidad, pues las corrientes que entran a la tubería, recordemos que el objetivo de la protección catódica es que toda la corriente entre a la tubería, o sea que toda la tubería se comporte como un catón, pues se distribuyen con mayor facilidad y de un modo más uniforme y llegan a los sitios más alejados. Este es un esquema típico, pues que no se ve mucho en TGI, pero se utiliza también, es para los tanques. Para los tanques se utilizan, son anos distribuidos, generalmente se utilizan criterios de geometría para determinar cuántos anos se colocan alrededor de los tanques. Bueno, vamos a hablar para finalizar un tema muy importante, es un tema que hemos encontrado en el análisis de la información que se está realizando de los contratos de Petrolabim y de toda la información que tiene TGI de inspección inteligente utilizando herramientas de análisis de información geográfico. Hemos encontrado varios indicios, estamos en proceso de corroborarlos a través de excavaciones. Es el tema de las interferencias, principalmente interferencias con tuberías de Ecopetrol, con las cuales se comparte el derecho de vía, y principalmente en sitios donde no están integrados los sistemas. ¿En qué sitios, por ejemplo, no están integrados los sistemas? En el distrito 1, en el distrito 6, parte del distrito 5, en algunos puntos. Entonces, en esos sitios son los sitios
más susceptibles a presentar fenómenos de interferencias. Básicamente, ¿por qué se presenta un fenómeno de interferencia? Aquí vemos el esquema típico, tenemos una línea protegida, asumamos que esta línea protegida es la línea de Ecopetrol, por ejemplo. Ecopetrol tiene su cama anoica, ¿sí? Entonces, la mayor parte de la corriente que sale de esta cama anoica, que es el ánodo, se debe inyectar y debe retornar a la tubería de Ecopetrol, ¿verdad? Pero debido a que se comparte el derecho de vía y las tuberías están cercanas, hay una pequeña porción de corriente que puede ingresar al tubo de TGI. Esa pequeña porción de corriente que entra al tubo de TGI, como es un circuito eléctrico, por algún punto debe retornar a la tubería de Ecopetrol. En este caso, ¿cuál es el sitio más fácil de retorno de esa corriente que de algún modo ingresó al tubo de TGI? Pues un cruce. Este tipo de análisis ya lo hemos hecho, estamos en proceso de verificar con las excavaciones. Aquí, ¿qué aspectos importantes hay que considerar? Primero, que el sitio de mayor probabilidad de ingreso de la corriente va a ser el sitio donde están instaladas las camas anoicas de Ecopetrol o de otro operador en cercanías a las tuberías de TGI. ¿Y cuáles son los sitios más probables de descarga de corriente? Pues en los sitios donde se presentan los cruces o los primeros cruces. En esos puntos se retorna la corriente al tubo de Ecopetrol o el tubo del otro operador. Aquí, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el principal problema? El sitio donde se descarga la corriente, ¿verdad? Aquí en este sitio donde se descarga la corriente es la zona anoica. Lo que vimos en las primeras diapositivas, siempre en una celda de corrosión, en una infraestructura protegida catódicamente. El ánodo es el que se corroe y el cátodo es el que se protege. El ánodo es por donde sale la corriente y el cátodo es por donde entra. Entonces, idealmente en la tubería todas las zonas deberían ser catódicas, es decir, entrar la corriente, pero en este caso, debido a un problema de interferencia, por ejemplo, en este punto donde está la descarga de corriente, la tubería ajena, en este caso, haciendo la analogía, podría ser la TGI, se está descargando corriente y está retornando al tubo original, que sería el del otro operador. Entonces, este tipo de fenómenos los estamos evidenciando, los hemos encontrado utilizando la inspección inteligente, dado que tenemos todos los cruces, pues un gran porcentaje de los trayectos de Ecopetrol, y muchos de esos defectos más críticos reportados por la inspección inteligente están coincidiendo con cruces de tuberías, sobre todo cuando no están integradas. Caso como les comentaba, el distrito 1, también parte del distrito 5. Entonces, son hallazgos críticos que vamos a comenzar a abordar a través de distintas alternativas de mitigación. ¿Cómo se mitigan estos problemas? Entonces, aquí vemos, bueno, este es el concepto básico. Estos problemas de protección catódica, cuando se comprueba, primero se hace un estudio en campo. Esos estudios básicamente implican instalar un datalogger. Con datalogger se verifica el comportamiento en el tiempo de esos potenciales. ¿Por qué se realiza eso? Muchas veces a través de las inspecciones sobre se encuentran potenciales sospechosos de interferencia. Se encuentran potenciales sospechosos. Generalmente se asume que en las zonas donde se incrementa el potencial es el ingreso de la corriente, y donde se presenta una disminución del potencial, tomamos aquí una gráfica, es un punto de descarga de corriente. Este es un primer acercamiento a los sitios donde hay posibles interferencias, pero hemos encontrado que muchas veces esos potenciales no son concluyentes, porque no se interrumpieron todas las fuentes del operador, del otro operador, o porque las tuberías muy cercanas, o el mismo revestimiento impide una buena despolarización del sistema. Entonces, toda esa información la cruzamos con lo que es la inspección inteligente para determinar los sitios donde pueden haber interferencias. Ahora, desde el punto de vista práctico, pues desde el punto de vista de operación, ¿cuál es la parte crítica o la parte fundamental de este tema de interferencias? Que mientras tengamos los sistemas de protección catódica de TGI funcionando, operando adecuadamente, pues en caso de que haya una interferencia, su efecto, que es la corrosión, es menor.
Es decir, si yo tengo en esta misma esquema, si yo tengo una tubería de TGI y la tubería tiene protección catódica, que sería la línea G, digamos que en cierta manera frena el efecto de esa interferencia. Entonces, por eso es fundamental mantener los sistemas operando. Es decir, si yo tengo un sistema, un rectificador, y lo dejo y hay una descarga eléctrica, deja de funcionar 2 meses, y en esta zona hay índice de interferencia, pues le estoy facilitando que la interferencia acelere el proceso corrosivo. Si el sistema de TGI está funcionando, así se siga presentando la interferencia, se mitiga un poco este fenómeno. Aquí vemos algunos métodos para mitigar esas interferencias. El método convencional, el más tradicional, son los puentes, que son básicamente ajustes resistivos, interconexiones que se hacen entre la tubería interferida y la interferente. O sea, en este caso, por ejemplo, son ajustes que se hacen entre una tubería de TGI y de otro operador. Este tipo de puentes ya no es muy recomendado, porque básicamente si se instalan se debe tener un monitoreo permanente de ellos para verificar si están funcionando, si no se han descalibrado, y hacen que los dos sistemas sean muy dependientes uno del otro. La mayoría de operadores, por ejemplo estadounidenses, ya no recomiendan mucho este método de mitigación. ¿Cuál es el método más adecuado? Es instalar ánodos de sacrificio. En lo posible, lo ideal es que tanto la tubería interferente como la tubería interferida tengan ánodos de sacrificio que se encuentren. Esto facilita que la corriente circule o pase, se descargue no a través de la tubería, sino a través de los ánodos de sacrificio. De esta manera se mitiga en una gran medida los problemas de interferencias. Bueno, hay otro tipo de interferencias que hasta el momento, al menos en lo que llevamos de las inspecciones, en los análisis de los datos del contrato Petrolavín, no se evidencia que sean muy críticas, son las interferencias producidas por líneas de alta tensión. Sabemos que hay tuberías de TGI que cruzan o pasan en algunos trayectos paralelas a líneas de alta tensión. Cuando se presenta eso, pueden haber interferencias de tipo conductivo por descargas de corrientes. Cuando hay fallas, hay tormentas, pueden haber interferencias de tipo capacitivo o interferencias de tipo inductivo. Quizás la más crítica es la interferencia de tipo inductivo. Hay metodologías, hay normas que permiten tener una estimación del nivel de criticidad de ese tipo de interferencias. Para el caso pues, de TGI todavía no se han evidenciado algún tipo de corrosión asociada a este tipo de interferencia. Generalmente los voltajes que se han medido cuando se hacen los recorridos, en este caso el contrato Petrolavín, pues son voltajes por debajo de los 2 o 3 voltios. Bueno, básicamente esa era la exposición que quería mostrarles. Como les comenté, es una introducción general a lo que son los conceptos de protección catódica, lo que son el manejo de los criterios que utiliza TGI 850, el mantenimiento de los electrodos y el tema de interferencia, que es un tema bastante importante y en el que vamos a seguir abordando varias charlas. Sobre todo el mensaje que queremos transmitir es que es muy importante conocer qué cambios está haciendo Ecopetrol en su sistema, porque esos cambios que hace, por ejemplo, instalar una cama anódica muy cercana a una tubería de TGI o hacer modificaciones en los puentes que están instalados, pues puede generar a mediano y largo plazo fenómenos de corrosión acelerada en las tuberías de TGI. Entonces, desde el punto de vista de integridad es fundamental pues tener una buena comunicación con ellos, y en campo están muy pendientes de todas las acciones que hacen sobre el derecho de vivir. Bueno, muchas gracias. No sé si tengan inquietudes, estamos atentos a todas las preguntas que haya.